Cuando en Argentina se habla de memoria, muchas veces el punto de partida es el golpe de Estado de 1976. Pero para los pueblos indígenas, la violencia estatal o el genocidio comenzó mucho antes. 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. A partir de la primera fundación de Buenos Aires en 1536 con Pedro de Mendoza y posteriormente con la otra fundación de Juan de Garay, eso fue como en este lado del Río de la Plata como el inicio, digamos, de lo que después sería esa violencia hacia nuestros ancestros. Y consideramos que además de pensar esta fecha más amplia, que es la de 1492, con la invasión a Abya Yala, particularmente en esta zona del Río de la Plata, estas dos fechas que te decía, 1536, como en esa primera fundación, y posteriormente con lo que se conoce como la campaña del desierto, o las campañas que sucedieron en Chaco y en diferentes regiones de lo que hoy actualmente llamamos Argentina. Por ejemplo, de la isla Martín García se apresaron a un montón de hermanos y hermanas indígenas que trajeron del sur y desde otros lugares también, con una particularidad que nos permite en la actualidad, en esos libros que tiene el arzobispado ahora en forma de archivo, las actas de bautismales de esa época. Entonces, podemos saber qué día fue bautizado, por ejemplo, un hermano, su nombre, si adoptó otro nombre de impuesto, si es hijo de un indio o no, están catalogados indios de 30 años. También podemos dar cuenta de niños que estuvieron ahí, bebés, que dicen, bueno, que no tienen padre y demás. Entonces eso es una práctica que puede ser como un antecedente de los que después conocemos hoy en la actualidad como los centros clandestinos de exterminio, como la ESMA, el Exolimpo y otros más que hay. También eso nos permite pensar que esas prácticas de apropiación de bebés, esas partes, esas violencias sobre los cuerpos de nuestros ancestros, tienen ese antecedente, ¿no? Y también podemos sumarle a esto el uso del avión. Nosotros pensamos que ese uso del avión corresponde a lo que fue la última dictadura militar, pero sin embargo se usó para exterminar poblaciones indígenas como los hermanos de Napaldi. Entonces, claramente podemos enumerar más cosas, pero la violencia, digamos, por parte de los poderes, después por el Estado argentino, viene desde muchísimo antes. Hay otra fecha, antes del 24 de marzo, la AAA mató más de 1.500 personas. Yo podía haber sido uno de esos. Tuve la suerte de salir del país. No comenzó el 24 de marzo del 76, comenzó mucho antes. Comenzó primero hace 530 años. Después comenzó con las campañas del desierto, los criollos que se apoderaron del país, y eso continuó hasta que antes del golpe militar del 76 estaba actuando la AAA. Yo fui víctima de ese proceso de represión por parte de la AAA. La AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, estaba formada por los peronistas de ultraderecha. Y ellos formaron este grupo para matar López Rega, incluido Perón también, que era parte de eso, ¿no? De ese movimiento que decían que estaban infiltrados de izquierdistas, ¿no? Entonces había que limpiarlos, había que matarlos, ¿no? Nosotros teníamos alianza en esa época con los sectores peronistas, más o menos de izquierda o progresistas, ¿no? Y por eso ya habíamos formado la Federación Indígena en Buenos Aires, cuando yo vivía acá y estudiaba. Fue cuando me amenazaron, la AAA, me fueron a buscar 2 veces, tuve la suerte que no me encontré. Después los militares también. En el 77 fui a la conferencia de las Naciones Unidas y la primera conferencia de los pueblos indígenas, y ahí también después de eso me fueron a buscar 2 veces y al fin de cuentas me tuve que ir porque me iban a matar, obviamente, me iban a secuestrar. Por eso podemos pensar, podemos decirnos, afirmar ese genocidio afroindígena que no es solamente de nuestros hermanos y hermanas, sino que también es donde se estructura el Estado Nacional, o lo que nosotros pensamos, eso es ese racismo y esa apropiación. Esa apropiación no son solamente de esos niños o niñas que estuvieron ahí, sino es como también se apropiaron de nuestra propia historia. Muchos de nosotros no hablamos el idioma de donde nacimos, no podemos hacer ese rescate genealógico que por ahí, no sé, el que vino de los barcos en el Río de la Plata puede ir al museo, al UNTREF y mostrar tu apellido y demás.
nosotros no podemos hacer eso. Sí, en el caso de los que estuvieron en Martín García, podemos ir a concentrarnos por esas actas de bautismo, que eso también es parte de ese proceso de negación que tiene que ver con sacarnos nuestra identidad y nuestra espiritualidad. Cuando hablas sobre la isla Martín García, es un centro clandestino simbólico, ¿no? De la formación del Estado, que después podemos verlo en el 76 en un montón de centros clandestinos. Sí. Ese es el inicio, digamos. Hay muchos también, o sea, podemos pensar que los sistemas, no sé, pienso ahora lo que fue los ingenios azucareros también. Cuando trajeron a los hermanos Quilmes, acá lo que conocemos en la Ampea como Quilmes, hay un montón de cosas que seguir unificando. También tenemos que entender que, bueno, que esa memoria que se va construyendo también se construye en procesos históricos donde se dan cuenta de algunas características, por ejemplo, de la desaparición de la última dictadura, que nada, solo en los detenidos desaparecidos solo se hace caso, solo se pone el foco en sus militancias, ¿no? En su lugar de nacimiento, cuándo nació, cuándo fue desaparecido, y por ahí en sus militancias partidarias, sindicales, y muy poco de eso hay sobre su origen étnico-racial, ¿no? Que por ahí no es importante, pero para nosotros es importante porque sí se da cuenta que incluso ahí se sigue negando esta preexistencia, ¿no? Y que también está relacionado con el pedido, ¿no? de todo el movimiento de derechos humanos, de militantes, sobre la apertura de los archivos. Sí. Porque hay 8.000 casos, digamos, sistematizados. Pero ¿cuántos faltan? Y en esa faltan los casos de las comunidades indígenas, que también hubieron desaparecidos, asesinatos extrajudiciales, exiliados, robo de territorio, y es una deuda. A pesar de la larga historia de violencia estatal, el genocidio indígena sigue siendo uno de los capítulos menos reconocidos en la historia argentina. ¿Por qué no hay visibilidad del genocidio indígena, la represión, ni siquiera de los derechos que existimos, ¿no? Creo que esto comienza con la colonización misma, cuando se instala acá la campaña del desierto, la campaña de Victorica en el Chaco y en el norte con los hermanos Colla. Ahí comienza, no fue una cosa planificada, se planificó un genocidio, se planificó la usurpación de los territorios. Pero para eso, como estaba habitado por nosotros, había que hacer una campaña de desprestigio, porque obviamente tenían un plan de aniquilamiento. Entonces, para aniquilar gente, había que decirle al resto de la población, a los argentinos incipientes, que eran algunos, habían inmigrantes, muchos de ellos, que los indios éramos salvajes, que éramos esto, lo otro, que asaltábamos poblaciones y por lo tanto había que reprimirlo, ponerlo en vereda. Y eso fue lo que hicieron. Entonces para eso montaron todo un aparato de educación con Sarmiento, que estuvo en Europa, que admiraba a la represión que se llevaba a cabo en Francia, en Alemania, y todos los sistemas de represión que neofascistas, ya no eran fascistas antes que estos fascistas de Mussolini y Hitler, ¿no? Entonces, ahí comenzó, y lo que yo llamo la estafa a los argentinos, ¿no? El engaño, porque a los argentinos les dijeron a los indios los vamos a matar, los vamos a desplazar porque nos quieren matar, no se quieren civilizar, y empezaron a matar. Y ahí comenzó toda la campaña. Yo me acuerdo que bueno, los libros que se editaban en esa época era justificar el genocidio, ¿no? Nosotros decíamos, no nos decían terroristas, éramos salvajes, que éramos incivilizados, que no nos queríamos integrar a la civilización, que éramos muy brutos, que no sabíamos nada de la vida. Entonces había que reprimir. Y ahí comienza toda una campaña. Yo iba a la escuela en Los Toldos, en mi comunidad, y decían que la maestra, por ejemplo, decía que acá había indios brutos, que mataban gente, que asaltaban poblaciones. Y nos traumatizaban como los niños mapuches, ¿no? En la escuela primaria, que era occidental, por supuesto. Y muchos hermanos no querían ser indígenas porque decían que era feo ser indígena, era bruto, salvaje, que asaltaban poblaciones.
Durante la última dictadura se consolidó un modelo económico basado en la concentración de la tierra y la apropiación de territorios ancestrales. Hoy, políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei, como la Ley Bases y el RIGI, profundizaron ese mismo modelo extractivo. El sistema económico que instaló la dictadura no era muy diferente que había anteriormente, ¿no? O sea, era el sistema capitalista que se apropió de todo, de la propiedad privada, que se apoderaron de nuestras tierras. Con la dictadura se acentuó el despojo, el avasallamiento de nuestros derechos, porque me acuerdo que nosotros no nos podíamos reunir más de 3 personas, porque decía que estaba prohibido. Ahí el temor, la represión, la intimidación, eso surtió mucho efecto en nuestra gente, ¿no? Y entonces aprovecharon los terratenientes para avasallar más derechos, ¿no? Para avanzar en la toma de tierra, de los proyectos, de desalojo de comunidades. Hubo muchos desalojos en esa época. Hay todo un discurso así llamado nacionalista, ¿no? Un nacionalismo que no existe, porque Argentina no es una nación, por empezar, ¿no? Porque para ser una nación tenés que tener un pasado común, una cultura común, que no la tenemos, ¿no? Con esta gente que nos invadió no la tenemos, por supuesto. Ellos hablan de la Argentinidad que no existe. Nosotros somos muchas naciones viviendo en este estado colonial, porque es un estado colonial, ¿no? Como casi todos los estados llamados latinoamericanos son coloniales. Fueron formados a sangre y fuego por una élite criolla. Y esas élites se apoderaron del poder, se apoderaron de la riqueza, de la educación, del sistema de justicia. Lo mismo pasa en Argentina, donde tenemos sistemas casi feudales, ¿no? En Chaco, Jujuy, en Tucumán. Las élites locales que se apoderaron de los territorios, se enriquecieron. Ellos son los mismos que dictaminan las políticas en cada provincia. Por eso hablan de federalismo, ¿no? Que quiere decir que ellos van a gobernar y pueden explotar los recursos como ellos quieran porque el gobierno los votó. Eso entonces es un engaño que le hacen al pueblo, es el mismo sistema de dominación que tienen, ¿no? Ese modelo instalado de terroristas en la época de la dictadura militar, ¿cómo podrías vos hoy interpretarlo o reinterpretarlo con lo que está sucediendo actualmente, donde sin dictadura, en una democracia se utiliza el mismo término, ¿no? Terroristas, enemigos internos, con el solo fin del despojo de las comunidades? Es eso, es el mismo método, el mismo sistema de represión, de intimidación, ¿no? Hay que intimidar a la gente, decirle que los vamos a meter presos, que le vamos a hacer lo otro. Y entonces no hay ninguna diferencia, o sea, están utilizando lo mismo que hicieron antes, nada más que bajo un gobierno llamado democrático, ¿no? Es un gobierno que ha recibido las instrucciones fascistas que heredaron de los militares, ¿no? O sea, no hay diferencia. Entonces, solamente que son un gobierno más democrático, supuestamente que no hay una represión hacia abierta, pero hay mucha gente que está desapareciendo, hay gente que está siendo metida presa, los obreros, los trabajadores. Las comunidades mapuches siguen siendo desalojadas en Río Negro, en Neuquén, en los Toldos también siguen siendo en Jujuy y todas las punas están avasallando los derechos, ¿no? Frente a esta historia de despojo, los pueblos indígenas sostienen desde hace décadas una serie de reclamos que siguen vigentes. Continuamos con los problemas de tierra y territorio mucho más ante la inseguridad jurídica de una falta de reglamentación específica, de una ley sobre propiedad comunitaria, ante la falta de una ley de emergencia como fue la 26160. Cuando la Constitución habla de la preexistencia, quiere decir que ya teníamos entidad propia, las comunidades, los pueblos indígenas, antes que se establecieran los estados nacionales. Así que este genocidio, desgraciadamente, decimos que se perpetúa cuando se violan los derechos de los pueblos indígenas, ya reconocidos por todo nuestro ordenamiento interno e internacional. Saber que muchos de esos desaparecidos y muchas de las violaciones a derechos humanos tuvieron que ver no solo con los derechos colectivos y con que aquellas víctimas no solo querían defender su territorio, no solo querían defender sus derechos colectivos como propios pertenecientes a una comunidad, sino que soñaban con un Estado plurinacional, un Estado donde se respetaran los derechos de todos y de cada uno de nosotros. Así que me parece que así tenemos que ver
¿no? Esta mirada integral, esta memoria intercultural. A 50 años del golpe de Estado de 1976, el ejercicio de la memoria invita a ampliar la mirada sobre la historia argentina. ¿Podemos hablar de democracia sin resolver los conflictos territoriales indígenas? No hay democracia si no está fortalecida por una memoria que abarque, que incluya a todas las voces. Una memoria que escuche todas esas historias de vida, como Abelino Bazán, el minero aguilareño, sindicalista, obrero, indígena, que fue desaparecido, o tantos otros casos de jóvenes que tenían como 20 años que desaparecieron, ¿no? Sebastián Aigó. En fin, tenemos muchos casos de indígenas que dieron su vida también. Sí, una democracia para que esté fortalecida tiene que incluir las voces de todos y la memoria que incluya a todos. La democracia acá en Argentina es una farsa total. Entonces eso hay que cambiarlo. Tienen que escucharnos, tienen que reconocer que somos culturas originarias, que estamos acá, que tenemos derecho y que todo lo que se ha dicho, estas campañas de estigmatización por muchos siglos que han hecho, han sido totalmente falsas, ¿no? Y que se den cuenta de eso. La sangre derramada en estas tierras, que no sea solo un reconocimiento, que sea un verdadero homenaje de los descendientes de inmigrantes que vinieron aquí a establecerse y que constituyeron con su mano de obra este Estado. El reconocimiento de los pueblos indígenas debería ser cierto, real, honesto, no nada más. ¿Cómo hacemos para mover la reflexión acerca del racismo? ¿Cómo es científicamente inválido la creencia de superioridad de razas unas sobre otras, ¿no? Jurídicamente inválido, ¿no? La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas tiene en su parte introductoria una reflexión acerca de esto, ¿no? De lo inválido, de lo nocivo del racismo. Me parece que pasa por ahí, porque todo lo demás hay que dar participación en todas las áreas de la vida pública de nuestro país. Y pareciera que estamos tan lejos de eso, ¿no? Pero estamos tan cerca porque estamos acá. Nada más que mirarnos las caras y respetarnos. ¿Y cómo hacemos? ¿Por qué algunos inmigrantes son más válidos que otros, por ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que esa xenofobia, ese racismo. Bueno, el país está dividido por una grieta, ¿no? O sea que, de todas maneras, los que creemos en los derechos humanos son tiempos difíciles en que creemos que hay que bregar más por ellos, ¿no? Y renovamos nuestras fuerzas y transmitimos estas ganas. Y las ganas de que un día la Argentina realmente florezca como un país que... Porque además es como una autorredención. La conquista, la colonización y el establecimiento de este Estado, que fue tan unitario además, tan a espaldas de las provincias y tan racista, ¿no? Tiene que hacer una autorredención, es muy profundo lo que hay que hacer. Porque es muy injusto lo que pasa a este país, ¿no? Es toda una intriga, es decir, ¿cómo les va tan mal y todo tan mal teniendo tantas riquezas? Me parece que tiene que ver con esto también, que es espiritual, sin lugar a dudas. Y leyes faltan, pero sobre todo me parece que el núcleo, el meollo de nuestros padecimientos tiene que ver con lo que nos divide, ¿no? El racismo, esto de creerse superior a los demás. La pregunta sigue abierta. ¿Puede haber memoria, verdad y justicia sin los pueblos indígenas?